Imagina una silla de roble, una silla de aspecto rústico y pesado, como podrías encontrar en cualquier vieja taberna inglesa. Ahora, imagina que sobre esa madera pesa una supuesta maldición de más de 300 años, un juramento de venganza escupido por un asesino justo antes de morir en la horca. La leyenda dice que por la simple osadía de sentarse en ella, varias personas han encontrado una muerte terrible. ¿Te atreverías a probarla? No es una pregunta retórica. Esta silla existe, y su historia es un oscuro catálogo de funerales inexplicables y coincidencias tan perfectas que desafían toda lógica. Hay objetos que parecen absorber la tragedia. Se impregnan de la energía de los eventos más oscuros, del odio y la violencia, hasta quedar cargados de una malevolencia que parece perdurar a través del tiempo. La ciencia tiene una hipótesis para esto llamada psicometría, la idea de que un objeto puede registrar las emociones y los eventos de su entorno. Pero el folclore popular le ha dado un nombre mucho más directo y aterrador: objetos malditos. Desde muñecas con vida propia hasta joyas que arrastran a sus dueños a la ruina, las historias sobre estos catalizadores de desgracias nos fascinan y nos aterran. Nos enfrentan a una idea perturbadora: que la voluntad de un ser humano, su maldad, pueda sobrevivir a la muerte, anclada a un objeto inanimado, esperando pacientemente a su próxima víctima. Hoy hablaremos del que es, quizás, el mueble más letal de la historia. Un trono de desgracia que, según se cuenta, se cobró vida tras vida en una posada, hasta que el miedo se volvió tan insoportable que la única solución fue encerrarlo para siempre. Esta es la crónica de sangre y madera de la silla de Thomas Busby. Para entender el poder de esta leyenda, viajemos a la Inglaterra rural de principios del siglo XVIII. Estamos en North Yorkshire. Nuestro protagonista es Thomas Busby. La historia no lo recuerda como un buen ciudadano. Las crónicas de la época lo describen como un hombre violento, bebedor y problemático. Junto a su suegro, Daniel Auty, Busby llevaba un negocio ilegal de falsificación de monedas, un delito que en aquel entonces se castigaba con la muerte. Busby vivía con su esposa, Elizabeth, cerca de una posada que más tarde sería rebautizada como la Busby Stupin. Era su refugio, y dentro de esa posada, había un objeto que, al parecer, valoraba por encima de todo: una pesada silla de roble. No era especial, pero era su silla. Nadie más podía sentarse en ella. Era su trono. Este apego casi obsesivo sería la semilla de la leyenda. El conflicto que selló su destino estalló en familia. Según la versión más popular del relato, Daniel Auty nunca aprobó que su hija se casara con Busby. Una noche, harto de la vida criminal de su yerno, Daniel fue a casa de la pareja para llevarse a Elizabeth de vuelta. Busby no estaba, y Daniel, frustrado, se sentó desafiante en la silla favorita de su yerno. Un acto de provocación que resultaría fatal. Otra versión sugiere que la pelea fue por el reparto de las ganancias del negocio de falsificación. Sea cual sea el motivo, lo que sucedió después sí está documentado. Cuando Thomas Busby volvió y encontró a su suegro en su silla, su furia explotó. Tras una pelea a gritos, lo echó de casa. Pero no fue suficiente. Esa misma noche, armado con un martillo, Busby fue a la granja de Auty y lo asesinó a sangre fría. El crimen fue brutal, pero torpe. Busby intentó esconder el cuerpo, pero fue descubierto rápidamente. Lo arrestaron, juzgaron y, con las pruebas en su contra, lo condenaron a la horca por asesinato en 1702. El día de la ejecución, a Busby se le concedió un último deseo: tomar una última copa en su pub favorito, sentado, por última vez, en su silla. Se lo concedieron. Bebió su trago y, al ponerse de pie, miró la silla vacía. Fue entonces cuando la leyenda afirma que pronunció la sentencia: que la muerte súbita llegue a cualquiera que se atreva a sentarse en mi silla. Con la soga al cuello, Thomas Busby fue ejecutado. Su cuerpo fue dejado colgado en una jaula de metal en un cruce de caminos como advertencia. La posada, con el tiempo, fue rebautizada en su macabro honor, The Busby Stupin. Y la silla permaneció allí, un mudo testigo. La maldición, según el folclore, había sido lanzada. Tras la ejecución de Busby, la silla se convirtió en una morbosa atracción local. Durante mucho tiempo, la historia de la maldición fue solo un cuento de fantasmas que los parroquianos contaban a los viajeros. La gente evitaba sentarse en ella por superstición, pero el tiempo diluye el miedo. Aunque la leyenda dice que la maldición tiene más de 3 siglos, los rumores sobre muertes asociadas a la silla realmente comenzaron a circular mucho después.
El primer incidente que se suele citar en el folclore local ocurrió en 1894. Un joven desollinador, tras una jornada de trabajo, entró en la posada y, borracho o simplemente valiente, decidió desafiar la leyenda y se sentó en la silla. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto tras haber caído del tejado en el que trabajaba. ¿Un trágico accidente laboral? ¿O la primera víctima de Busby? La historia podría haber quedado ahí. Sin embargo, se cuenta que 20 años después, en 1914, un anciano confesó en su lecho de muerte haber asesinado al desollinador para robarle. Para los escépticos, esto resolvía el misterio. Pero para los creyentes en la maldición, esto solo añadía una capa más siniestra. ¿Pudo la silla haber impulsado al ladrón a cometer el crimen, usándolo como un instrumento de su venganza? El capítulo más famoso en la sangrienta historia de la silla nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. La posada Busby Stoop Inn estaba cerca de una base aérea de la Royal Air Force, RAF, y se convirtió en un lugar de descanso para los jóvenes pilotos. La silla maldita se convirtió en un desafío macabro entre los aviadores. Los más jóvenes y temerarios, llenos de esa sensación de invencibilidad que solo da la juventud, se retaban a sentarse en ella como un juego para tentar al destino. El folclore local, forjado en aquellos años, afirma que el resultado era siempre el mismo. Ni un solo hombre que se sentó en la silla regresó de su siguiente misión. El pub se llenó de rumores sobre pilotos que, tras una noche de bravuconadas, despegaban para no volver jamás. Hay que aclarar que no existen registros militares oficiales de la RAF que confirmen esta historia. Las pérdidas en tiempos de guerra eran terriblemente altas, y es estadísticamente probable que muchos pilotos que frecuentaban la posada no sobrevivieran al conflicto. Sin embargo, para la gente del lugar y los propios soldados, el patrón era demasiado claro para ser ignorado. La silla se ganó una reputación temible, convirtiéndose en un presagio de muerte. Después de la guerra, la silla volvió a un período de calma. La leyenda era conocida y el miedo mantenía a la gente a distancia. Pero todo cambió en los años 60, cuando un hombre llamado Tony Earnshaw se hizo cargo de la posada. Él no veía la silla como una reliquia, sino como un fenómeno activo y peligroso. Fue durante su tiempo como dueño cuando la actividad mortal de la silla pareció intensificarse. Según el testimonio del propio Earnshaw, la nueva oleada de terror comenzó a finales de los 60. Dos pilotos de la RAF, quizás escépticos, se sentaron en la silla a modo de broma. Horas después, su coche se estrelló contra un árbol y ambos murieron. Para la policía fue un accidente, pero para Earnshaw, fue obra de la maldición. Y la cosa no paró. Según los relatos del propietario, en 1970, un albañil aceptó una apuesta y se sentó en la silla durante el almuerzo. Esa misma tarde, cayó de un andamio y murió en el acto. Poco después, otro constructor que también se había sentado en ella murió cuando un techo se derrumbó sobre él. Una de las historias más extrañas, aunque no verificada, es la de una mujer de la limpieza. Aterrorizada por la leyenda, nunca se habría sentado voluntariamente. Pero un día, mientras limpiaba, tropezó y cayó accidentalmente sobre la silla. Poco después, según el relato, murió de un tumor cerebral fulminante. Es importante repetir que la mayoría de estas historias provienen de la tradición oral y del propio Tony Earnshaw. No hay informes policiales ni certificados de defunción que vinculen oficialmente estas muertes a la silla, son anécdotas que alimentaron el mito. Sin embargo, para Earnshaw, la evidencia era abrumadora. El número de víctimas atribuidas a la silla por el folclore ascendía ya a más de 60, y el dueño de la posada estaba llegando a su límite. Para 1978, Tony Earnshaw ya no podía más. El miedo constante a la siguiente coincidencia era insostenible. Decidió que tenía que deshacerse de la silla, pero destruirla le parecía aún más aterrador. ¿Y si al hacerlo liberaba la maldición? La solución fue contactar al Museo de Ceresk y ofrecerles la silla, no como una antigüedad, sino como un objeto peligroso, que necesitaba ser contenido. El museo aceptó la donación con una condición impuesta por el propio Earnshaw: la silla debía colgarse en la pared, fuera del alcance de cualquiera. Y así fue. La silla de Thomas Busby fue retirada de la posada y colgada en lo alto de una pared del museo, a casi 2 metros del suelo, donde permanece hoy. Y lo más escalofriante es lo que no sucedió después. Desde que la silla fue colgada, la supuesta cadena de accidentes y muertes súbitas se detuvo por completo. ¿Es esta la prueba definitiva de la maldición? ¿O simplemente el fin de una serie de macabras coincidencias?
Justo cuando la historia parece cerrarse, la ciencia arroja una duda razonable. Expertos en muebles han examinado la silla y su conclusión es sorprendente. Estilísticamente, la silla no parece ser del siglo XVIII. Su diseño y la forma en que fue fabricada apuntan a que se construyó mucho más tarde, alrededor de 1840, en plena época victoriana. Esto plantea una pregunta desconcertante. Si la silla que cuelga en el museo fue fabricada 138 años después de la muerte de Busby, ¿cómo puede ser su silla maldita? Hay varias teorías. La más escéptica es que toda la historia es una invención para atraer turistas. Otra sugiere que la silla original existió, pero se perdió, y la leyenda simplemente saltó a la silla nueva que ocupó con acento agudo su lugar. Como si la maldición no estuviera en la madera, sino en el espacio que ocupaba el trono del asesino. Esta discrepancia no destruye la leyenda, al contrario, la hace más compleja. Y curiosamente, la silla de Busby no es el único mueble con sed de sangre. A cientos de kilómetros, en España, existe una leyenda similar y quizás más antigua, la del sillón del diablo. Viajemos ahora a la España del siglo XVI, a la ciudad de Valladolid. La disección de cuerpos humanos era considerada una profanación, un acto casi satánico. En este ambiente surge la leyenda de Andrés de Proaza, un brillante estudiante de medicina. Se rumoreaba que su increíble conocimiento no provenía del estudio, sino de una fuente mucho más oscura. La leyenda cuenta que Proaza tenía un pacto con el diablo, y el canal de comunicación era un imponente sillón de nogal. Sentado en él, recibía conocimientos prohibidos a cambio de su alma. Pero necesitaba cuerpos frescos para sus estudios, y pronto, una serie de misteriosas desapariciones de niños aterrorizó a la ciudad. El horror culminó cuando se encontró el cuerpo mutilado de un niño de 9 años. Las sospechas recayeron sobre Proaza. Al registrar su casa, las autoridades encontraron una escena infernal y el ominoso sillón. Bajo tortura, confesó el asesinato y su pacto con Satanás, siendo condenado a la hoguera por la Inquisición. Antes de morir, al igual que Busby, Proaza también lanzó una maldición. Cualquiera que no fuera médico y se atreviera a sentarse en su sillón, moriría en 3 días. Además, la maldición prometía la muerte a quien intentara destruir el mueble. El sillón del diablo, como se le conoció, fue guardado, y su leyenda creció con las muertes inexplicables de quienes ignoraron la advertencia. Las similitudes con la silla de Busby son asombrosas. 2 objetos, separados por siglos y países, ambos vinculados a un criminal y portadores de una maldición mortal. Y al igual que la silla inglesa, el sillón del diablo también encontró su exilio en un museo. Hoy se encuentra en el Museo Arqueológico de Valladolid, colgado de una pared, para que nadie cometa el error de sentarse en el trono del diablo. Nos encontramos ante 2 historias que son un espejo. La silla de Busby, nacida de la ira de un asesino. El sillón del diablo, forjado en un supuesto pacto demoníaco. Ambas leyendas han sobrevivido como crónicas de muertes que, aunque explicables individualmente como accidentes, en conjunto forman un patrón demasiado coherente para ser ignorado. ¿Son estos objetos realmente conductos para una fuerza malévola? ¿O somos nosotros los artífices de la maldición? La mente humana es experta en encontrar patrones donde no los hay. Cuando una historia es tan potente, cada accidente cercano al objeto se convierte en una prueba, reforzando la leyenda en un ciclo de miedo. Sin embargo, queda esa pregunta final e inquietante. ¿Por qué, en ambos casos, las supuestas muertes se detuvieron en el preciso instante en que las sillas fueron colgadas, fuera del alcance humano? Los escépticos dirán que la cadena de coincidencias simplemente terminó. Pero para los creyentes, la respuesta es más simple y aterradora. La trampa fue desactivada. Las sillas de Thomas Busby y Andrés de Proaza permanecen hoy en silencio, colgadas en las paredes de sus museos. Nos recuerdan que hay rincones donde la lógica se tambalea y las sombras del pasado se extienden hasta el presente. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees en la maldición o piensas que es solo una serie de macabras coincidencias? ¿Es la silla de Busby un simple mueble antiguo o es, en verdad, el objeto más letal del mundo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te fascinan los misterios que desafían toda explicación, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo viaje a lo inexplicable. Hasta entonces, ten cuidado de dónde te sientas. Nunca se sabe qué historia, o qué maldición, puede estar esperando.